Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy queremos hablar sobre cuál es la verdadera posición católica sobre las migraciones, que está siendo empañada por las posiciones progresistas que vienen desde el Vaticano. Y aunque la inmigración dentro del Vaticano está más penalizada que en cualquier parte del mundo, la jerarquía aboga para que el resto de los gobiernos se abran totalmente a las migraciones. Esto lleva a las autoridades de la Iglesia a actuar más como políticos que como líderes religiosos mundiales. Y además, confluyen en estas posiciones vaticanas temas económicos, que afectan a los obispos de Estados Unidos, que venden sus servicios de acogida de inmigrantes al gobierno. Quédate para ver este análisis con datos sólidos, que seguramente te va a interesar. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y también en YouTube para que este equipo católico de las Américas pueda seguir financiando sus investigaciones que no encontrarás en otro canal. Ahora, desde hace una década, los inmigrantes parece que son una parte central de la doctrina católica, lo que ha llevado a las autoridades vaticanas y a los obispos de Estados Unidos a ponerse en la vereda de enfrente a la expulsión de inmigrantes que favorece la administración Trump. Y por varias circunstancias se está dando la paradoja de que las autoridades religiosas reaccionan desde sus posturas políticas progresistas, mientras los políticos reaccionan esgrimiendo la verdadera doctrina católica. Para situarnos en el tema, hay que decir que es imposible para el gobierno de Estados Unidos expulsar a los 11 millones de indocumentados irregulares. Básicamente por tres razones. Porque tomaría no menos de 10 años hacerlo y tendría un costo prohibitivo. Por los procesos de apelación que complicarían el tema. Y porque el Producto Interno Bruto de Estados Unidos bajaría entre un 4.2 y un 6.8%. Por lo tanto, se sabe que la administración podrá llegar a expulsar al 1,5 millones de inmigrantes con antecedentes penales y sobre los que ya existen órdenes de deportación. Pero esto no lo dice la cúpula vaticana ni los obispos de Estados Unidos. Ni tampoco dicen que cualquiera que entre ilegalmente al Vaticano tendrá una multa de entre 10.000 y 25.000 dólares, penas de prisión de entre 1 y 4 años y prohibición de entrar en el Vaticano por 15 años. El Catecismo de la Iglesia Católica numeral 2241 es claro. Da derecho a los líderes políticos a regular la inmigración. Dice, las autoridades políticas, en aras del bien común del que son responsables, pueden subordinar el ejercicio del derecho a inmigrar a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que respecta a los deberes de los inmigrantes hacia el país de adopción. Y tuvo que venir el vicepresidente estadounidense Vance para recordarle a las autoridades religiosas un principio elemental de la moral cristiana, que parecen haber olvidado, que la caridad tiene un orden. Según las enseñanzas de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, se trata del ordo amoris. La caridad cristiana, lejos de ser un universalismo etéreo, parte de una estructura concreta. Primero la familia, después la comunidad y finalmente el mundo. Y esta jerarquía no es arbitraria ni egoísta, sino que responde a la naturaleza misma del ser humano. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, explica que la caridad debe comenzar por los más cercanos. No porque los demás no importen, sino porque el orden natural de las cosas lo exige. No tendría sentido que un padre descuidara a sus hijos por ayudar a desconocidos, o que un gobernante arruinara a su pueblo en nombre de la filantropía con el resto del mundo.
La caridad bien entendida no es renunciar a ayudar a otros, sino saber a quién corresponde ayudar primero. El concepto cristiano es que primero amas a tu familia, luego amas a tu prójimo, luego amas a tu comunidad, luego amas a tus conciudadanos y después de eso das prioridad al resto del mundo. Y en 1 Timoteo 5:8, San Pablo dice que si alguien no cuida de los suyos, y sobre todo a los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Pero un amor desordenado puede llevar a priorizar a los extraños por encima de la familia, descuidando nuestros deberes personales en favor de causas abstractas. Lamentablemente, gran parte de los progresistas han invertido este orden. Y lo más terrible es que el error viene ahora desde la jerarquía vaticana y los obispos de Estados Unidos, que están actuando más como políticos que otra cosa. Los progresistas exigen acoger sin límite a los migrantes, mientras que ignoran las consecuencias para los propios ciudadanos. Promueven la redistribución de recursos mientras las familias trabajadoras se empobrecen. Y priorizan los intereses de grupos lejanos antes que los de la propia nación. Todo esto bajo la premisa de un amor al prójimo mal comprendido. Esto vale para todos los países. Pero además, la jerarquía vaticana y la mayoría de los obispos de Estados Unidos han tomado posiciones contra Trump, calificando de vergüenza los planes de deportación masiva, afirmando que la enseñanza católica exige que los países estén abiertos a los inmigrantes, lo cual, como vimos, es una tergiversación de la doctrina católica. Y esta confrontación implica nombrar a un obispo ultraprogresista para la arquidiócesis de Washington, como un obstáculo intencional después de que Trump designara como embajador ante la Santa Sede a Brian Burch, presidente de la organización Catholic Vote y ferviente partidario de las políticas de inmigración de Trump. Ni las posturas pro aborto de Biden y Kamala Harris tuvieron tanta oposición vaticana y de los obispos de Estados Unidos que sus políticas respecto a los inmigrantes. Los cardenales y obispos estadounidenses se oponen abiertamente a las medidas contra la inmigración. Pero curiosamente, estos mismos prelados han guardado un relativo silencio sobre cuestiones como el aborto, la asistencia a los centros de maternidad y las cirugías trans. Ahora, ¿podrían esas posiciones estar motivadas por las posibles pérdidas financieras de miles de millones de dólares que sus organizaciones podrían afrontar bajo las políticas migratorias de Trump? Es posible, porque mira estos datos. Durante los años de la presidencia de Biden, la Iglesia Católica recibió un total de 2.400 millones de dólares en pagos federales para facilitar la acogida de inmigrantes. Pero en contraste, durante la primera administración de Trump, la Iglesia recibió solo 384 millones de dólares. Perdieron más de 2.000 millones de dólares con Trump. Además, la posición de la Iglesia respecto a las migraciones es una posición política y populista, porque buena parte de los católicos en Estados Unidos son inmigrantes. Aunque la verdad es que la mayoría de la población de Estados Unidos favorece expulsar a los migrantes, que como ya dijimos no va a suceder masivamente. Y esto nos lleva a reflexionar algo importante hoy, que la Iglesia no debe vender su identidad ni su doctrina por propósitos políticos, y debe mantener una posición auténticamente católico en el escenario mundial, algo que no ha logrado hacer desde al menos el Concilio Vaticano II. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar de la doctrina católica sobre las migraciones versus las posiciones que vienen del Vaticano y de los obispos de Estados Unidos.
Ahora, si te gustó esto que contamos y analizamos, marca que te gusta este video y por favor compártelo con tus amigos. Y déjanos tu comentario. Y me gustaría preguntarte si crees que todos los países deben estar abiertos totalmente a los inmigrantes o el Estado debe poder restringirlas según su política.